Maki Friends, yo soy Rocío y hoy vamos a estar hablando de la marca que yo considero la más clásica en el mundo del maquillaje, MAC Cosmetics, que ya hasta me había tardado con su Maki historia, pero bueno, aquí estamos. Y es que su historia es más interesante de lo que yo creía. Es una marca que ha hecho cosas muy diferentes desde un inicio, prácticas que hasta este momento se siguen replicando por otras marcas en el mundo de la belleza. Pero también no podemos negar que MAC no es lo mismo que hace una década, por ejemplo. Y no le quise poner a este video el éxito y fracaso de MAC Cosmetics como a otros videos como la MAC historia de Anastasia o de Victoria's Secret, etcétera, porque tampoco creo que MAC está fracasando. Sí me surge la pregunta si están tan bien como antes, que creo que no. Tal vez sea una marca que está un poco en declive y es de lo que vamos a hablar en este video. Qué cosas han hecho bien que los llevaron a la cima y cuáles otras oportunidades se han perdido que pudieran mejorar, en mi opinión. Creo que se va a poner muy interesante. Y quise traerles la historia de MAC porque la MAC historia pasada fue de Luis Torres y ya ven que prácticamente su formación estuvo en MAC, que obviamente todo se debe a su talento y esfuerzo, pero no podemos negar que el envolvimiento con MAC significó una parte muy importante para el éxito de su carrera. Entonces creo que viene acorde con el tema de las MAC historias de esta temporada. También les recuerdo que me encuentran en Instagram y Facebook como Makicienta y tenemos un grupo de Facebook que se llama Maki Friends, además de que los invito a que se suscriban a este canal para ver más videos como este, que por cierto ya somos más de 50,000. Muchísimas gracias por ser parte de esto, y si no lo eres, pues ¿qué esperas? Aquí está el botoncito abajito, regálenme un like y comencemos. Me salió un grano en el ojo aquí en la parte de abajo, a un ladito del lagrimal, ya hace casi una semana, todo por usar pigmentos. Fue de la paleta Jawbreaker como para delinear la línea del agua. No se los recomiendo, sí, yo ya sé eso, pero pues esto pasa por romper las reglas. He intentado de todo con un anillo caliente, que tecitos de manzanilla y así, y hasta ahorita pues ahí sigue. Entonces el maquillaje voy a intentar que sea sencillo, al menos aquí de la parte de abajo. Y de MAC voy a estar usando, no son muchos productos, pero me gustan y se los recomiendo, como el bronzer Give Me Sun, que es un tono cálido muy bonito. También la base Water Weight, obviamente que el Paint Pot de MAC para prebase de sombras, el rubor este rojito en tono Pinch Me, que es un tono algo intenso, pero aplicado ligeramente se ve muy bien. También el corrector Pro Longwear Concealer de MAC, y no puede faltar el labial de Rosie McMichael. Todos los demás productos se los dejo en la cajita de información para concentrarnos en la historia. Y Frank fue fundada por dos chicos que de hecho son tocayos, Frank Angelo y Frank Toscan. Frank Angelo tenía una cadena de salones de belleza unisex en Toronto y Frank Toscan era fotógrafo, y ambos tenían como la inquietud de emprender algo. De hecho, Frank Angelo, el de los salones de belleza, desde muy chico él quería ser empresario, y hasta en su niñez se montó un cine como así en el barrio para poner películas ahí y que los niños del barrio pudieran ver las películas y obviamente pagarle un precio por cada película. Y más en su adolescencia puso una banda de rock donde pues más o menos le iba bien, era la forma en la que ganaba dinero. Pero ya para los años 60 él vio que podía ganar dinero haciendo salones de belleza y fue lo que hizo una cadena en la ciudad de Toronto, Canadá. Frank Toscan, además de ser fotógrafo, también era maquillista, y él creaba sus propias brochas porque decía que lo que había en ese momento en el mercado no funcionaban estas brochas para hacer las técnicas de maquillaje que él quería implementar tanto en los ojos como en el rostro. Entonces él conseguía cerdas naturales y hacía sus propias formas, las ponía en su kit, y a algunos otros maquillistas colegas se las vendía. Toscan y Angelo se conocieron en los años 70 y conversando coincidieron en que no había productos de maquillaje disponibles para realizar sesiones de fotos editoriales, ya que lo que estaba disponible en ese momento casi no pigmentaba y no se veía en las fotos. Entonces decidieron crear su propia línea de cosméticos
diseñada para este propósito. Y así se pusieron a investigar qué materiales van a necesitar y eso, y fue algo súper improvisado porque muy al estilo de Breaking Bad, lo empezaron a cocinar el maquillaje en la parte de atrás de uno de los salones de Angelo, en la cocina, ahí mismo donde pues comían los empleados y eso, las estufas, y ahí era donde calentaban los ingredientes y pues empezaron con los productos, que el primer producto que crearon fue por supuesto un labial en barra, pero un tono muy único y diferente. De hecho se inspiraron en una crayola, la crayola de Flamingo se llama, les pongo una imagen aquí de este tono. Era el primer labial creado por MAC, que de hecho no les he dicho qué significan las siglas MAC, M-A-C, es en inglés Makeup Art Cosmetics, como cosméticos de maquillaje artístico, más o menos. Y según Frank Toscan, este fue el primer labial mate que el mismo color que te da en el empaque, que puedes ver en el bullet, es el que se refleja en los labios. O sea, mucho color y mucho pigmento desde un principio. Y pues les gustó cómo resultó todo con este labial, así que se pusieron a cocinar más. Muy pronto llegaron a tener 23 tonos disponibles, curiosamente, al igual que el primero, todos inspirados en diferentes tonos de las crayolas. Y también crearon polvos, algunas bases y lápices. Empezaron recomendando los productos a otros maquillistas colegas, a los cuales les gustó mucho por la pigmentación que les digo, y también a los clientes que iban a los salones de belleza les recomendaban, y así se fue corriendo la voz. Pero principalmente captó la atención de los maquillistas o maquilladores profesionales, que muy pronto hasta estos productos MAC así ya, o sea, muy improvisados, se estaban utilizando por maquillistas que maquillaban celebridades, y las mismas celebridades hablaban de MAC. Su primer tienda fue abierta en 1982 en Toronto, Canadá, de ahí de donde eran ellos. Y inicialmente la tienda estaba diseñada nada más para venderle a maquillistas profesionales, o sea, no para los consumidores normales. Pero pronto se dieron cuenta que la mejor idea era expandirse y venderle a todo mundo, abrir una tienda ya pública. Y la primera fue en Nueva York, en una zona, como decir más o menos la zona rosa en la Ciudad de México, o como Chueca en Madrid, donde es como el corazón de la comunidad LGBT, lo cual ayudó muchísimo al crecimiento de la marca. Esto fue en 1985 y pues era como el punto de reunión de muchas drag queens y también personalidades así exóticas del maquillaje, porque como les digo, los tonos eran diferentes, las fórmulas eran pigmentadas, y además era una marca que desde siempre fue muy inclusiva, no tanto por moda como muchas otras marcas lo han adaptado, lo cual está bien, pero es interesante también ver que MAC rompió con estos estereotipos de la homofobia, etcétera, ya que sus empleados eran de todas las razas, de todas las preferencias sexuales y con el pelo de todos los colores, o sea, como que había mucha diversidad en la tienda, y eso a la vez llamaba mucho la atención, no solo de maquillistas profesionales y personalidades LGBT, sino también de las propias celebridades. Y ojo, cabe destacar que estamos hablando de 1985, un año en el que estaba a pico la epidemia del VIH, entre otras enfermedades de transmisión sexual. Y la homofobia estaba desatada, o sea, no son los tiempos de ahorita, y aún así MAC fue una marca que vio muchísimo apoyo. En ese entonces, aunque sí había otras marcas de maquillaje así como de tipo alta gama, de precios medios a altos, lo principal que se veía de marcas de maquillaje pues eran marcas de farmacia como Maybelline, L'Oreal, etcétera. Y estas marcas, su principal forma de publicidad pues era la televisión, las revistas como los medios tradicionales,
Y los creadores de MAC no quisieron como seguir este mismo modelo. Lo que ellos prefirieron hacer era entrenar a su personal, o sea, capacitarlo en técnicas de maquillaje para que las personas que visitaran la tienda, ellos pudieran como aplicarles el maquillaje correctamente y también pues enfocarse en la calidad para producir publicidad de boca a boca, que a final de cuentas es la más confiable. Y MAC fue la primera marca que capacitó a sus empleados, porque normalmente, o sea, eso se sigue viendo, pero MAC fue la primera que lo hizo en cuanto a maquillaje. En los siguientes 10 años, MAC creció muchísimo, que como les digo, atrajo la atención de Madonna, quien hasta les pidió a los creadores el que le hicieran un labial exclusivamente para ella, uno rojo, pero que aguantara toda su presentación porque estaba harta de tenerlo que retocar durante los conciertos y eso, así que le crearon el tono Russian Red, que también lo pusieron disponible al público y pues ya se imaginarán, agotado el primer día con filas para comprarlo. También produjeron productos, valga la redundancia, para Michael y LaToya Jackson, y cada vez la marca tomaba más popularidad por lo mismo de que celebridades lo usaban y maquillistas de celebridades lo recomendaban y aparecía en revistas, en quién maquilló a fulana artista y con qué productos, pues eran MAC. En el 94 crearon una campaña súper icónica, el labial Viva Glam, que hasta este momento se sigue haciendo cada año. Y también como apoyo a la comunidad LGBT, MAC tiene una fundación que lucha e investiga los tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, y el 100% de las ganancias de los labiales Viva Glam va hacia esta fundación. Y pues la primera fue súper icónica porque fue hecha con la drag queen RuPaul, tanto las imágenes, todo el marketing de la campaña, que hasta hace poco le hicieron como una conmemoración del 25 aniversario de esta colaboración. Y si no estoy mal, el año pasado, o sea el 2020, quien hizo la campaña de Viva Glam fue Rosalía, o sea que cada año lo hace una celebridad diferente. Un año después, en el 95, captaron la atención del grupo Estée Lauder y pues compraron la mitad inicialmente. Angelo y Toscan estaban súper felices de esta venta, pero desgraciadamente Angelo murió ese mismo año en una operación de corazón abierto. Al quedar solamente Toscan como dueño de MAC, para Estée Lauder fue mucho más sencillo el comprar el 100%, o sea, ya comprarle su parte también a Toscan y pues ser como dueños y señores de MAC Cosmetics. Entonces muy pronto la adquirieron completamente por $250 millones. Imagínense, en el 2017 el último dato que encontré del valor de la marca MAC era de $6.500 millones. Entonces fue una ganga, se puede decir. Bueno, en realidad no, porque aunque en algunas ocasiones, y lo hemos hablado aquí en otras maquistorias, considero que hasta es un error el venderle las marcas a Estée Lauder, en el caso de MAC creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado, ya que hicieron la marca global. La pusieron en prácticamente todos los países del mundo, o sea, esto ya con toda la infraestructura de Estée Lauder, también en muchísimas tiendas departamentales, y gracias a Estée Lauder la verdad es que MAC es lo que es hoy en día. La vemos en prácticamente todos los aeropuertos del mundo. También creo que sus empaques así sobrios, negros, con letras negras, algunos transparentes para poder ver el producto, el empaque de sus labiales, etcétera, es lo que la hizo que llamara la atención de muchísimas personas y que le diera como este sentimiento de elegancia al usar los productos, aunque ahorita tengo que reconocer que ciertos empaques de la marca ya no son tan únicos como en el pasado, porque por ejemplo estos rubores pues ya no considero que sea un empaque que llame tanto la atención para la competencia de ahorita. Por ejemplo, aquí tengo un polvo de Milani que es prácticamente el mismo empaque y de una marca mucho más económica, pero en su momento, como les digo, pues sí era mucho más llamativo. Y me gustaría también repasar las
colecciones más icónicas de MAC Cosmetics. Las estuve investigando y según la revista Marie Claire son las siguientes, aunque yo me faltaron algunas que les voy a mencionar, pero los que dice la revista son con la Mujer Maravilla en el 2011, con Rocky Horror Picture Show en el 2014, con Rihanna, Riri Hearts MAC en el 2013, esa me gusta mucho, con Maléfica en el 2014, sí, estuvo bien, también está interesante. Los Simpsons también en el 2014, esa en lo personal no me gusta nada, pero a lo mejor es porque no soy tan fan de los Simpsons. Con Barbie en el 2007, esa sí me parece muy buena. Con Trolls en el 2016, esa tampoco es mi favorita. Y una colección que se llama Soft Serve Ice Cream en el 2016 también, que son como sombras como en mousse más o menos, que asemejan a los helados. Y creo que hay muchas más, como les digo, yo incluiría por ejemplo las colaboraciones que han hecho con Selena Quintanilla, también la que hicieron con Mariah Carey, que fue súper icónica, igual con Jeremy Scott y también con los villanos de Disney, donde era con todos, no nada más con uno solo. Y hasta ahorita les he hablado como del éxito de la marca, lo más positivo, lo más icónico que han hecho. Pero vamos a entrar a la parte que yo creo que les ha fallado. En esto va mucho mi opinión y me encantaría que ustedes también me contaran, por cierto, qué colecciones de MAC recuerdan como las más icónicas, que a lo mejor hasta tienen productos, pero también qué cosas consideran que ha hecho o dejado de hacer MAC como para perder ese estatus tan increíble y tan en número uno que tenían hace años. Aunque honestamente creo que no es tanto cosas que han hecho, sino es más que nada que la competencia se los empezó a comer y ellos siento que no entendieron muy bien esto de las redes sociales, del poder de los influencers para vender maquillaje. Como que dijeron, yo creo, nosotros somos MAC, o sea, MAC, no vamos a meternos en ese rollo de los influencers y eso, y creo que es muy respetable. Pero si ustedes recordarán, si tienen ya ratito aquí viendo los videos de la comunidad de YouTube, que los primeros influencers más exitosos venían precisamente de MAC, de trabajar en MAC. Como un ejemplo muy grande es Jaclyn Hill, y ella también, o sea, fue una pionera de las tendencias de aquí de YouTube, del maquillaje, y ella creaba videos de mis sombras favoritas de MAC, sombras individuales, o mi colección de labiales de MAC, y esos videos eran replicados por muchísimos otros influencers, que también otros influencers, si no estoy mal, también Manny MUA viene de trabajar en MAC, o sea, influencers clásicos en esta plataforma de belleza, que hubo una marca que se dio cuenta, que sí vio todo el potencial que había en esto del marketing de las redes sociales, que tomó provecho de esto, que creo que ya saben cuál es, Morphe. Y voy a estar usando un par de pestañas de este set de Luis Torres con J Lash, que por cierto tenemos una rifa de toda la colección con la cajita de PR y todo en el video de su Maquistoria, por si no han ido a participar, que ya casi se cierra. Entonces, como les digo, lo de Morphe fue muy inteligente porque hizo contratos con estos creadores súper grandes de maquillaje en YouTube para ganar comisiones, o sea, para códigos de descuento, donde si la gente, o sea, si ellos recomendaban sus productos con su código de descuento y la gente los compraba, pues ellos iban a ganar comisión ahí, y hasta se oía que ganaban cientos de miles de dólares al mes por recomendar los productos de Morphe. Entonces, obviamente que lentamente iban a dejar de hablar de MAC. Entonces todo se convirtió en Morphe, Morphe, Morphe. Y curiosamente también Morphe sabía lo que estaba haciendo, porque tenía más que nada en ese momento una estética muy parecida a MAC, pero obviamente con una alternativa mucho más económica. También ofrecían sombras individuales y brochas dupes de las de MAC, que de hecho en YouTube se hacían muchos videos de los dupes de las sombras individuales y brochas de MAC que puedes encontrar en Morphe. Otra cosa que hizo Morphe muy inteligente en su momento, aunque ya sabemos que para estos tiempos le ha pasado factura,
fue colaborar con muchos influencers, los influencers del momento, creando sus paletas de sombra, sus colecciones de brochas. Y ya sé lo que algunos de ustedes van a decir, Rocío, pero ¿cómo te pones a comparar a Morphe con MAC? Nada que ver. MAC muchísima más calidad, etcétera, y sí estoy de acuerdo, pero aquí estamos hablando de estrategias de marketing y lo que funcionó, porque MAC pues siempre ha estado muy enfocado a celebridades, lo cual no tiene nada de malo, pero honestamente creo que las celebridades no tienen el mismo poder de venta de maquillaje que los influencers, por la cercanía y la relación parasocial que existe entre los influencers y sus seguidores. Se tienden a vender más estas colecciones, aunque sí todos recordaremos que MAC hizo una colaboración con un influencer, de hecho 2 veces, con Patrick Star, y esto se vendió como pan caliente, que tenían un polvo ahí muy icónico que la gente pedía a MAC. Como se agotó inicialmente, la gente le pedía a MAC que lo volviera a poner disponible, y sí, lo trajeron de vuelta, como les digo, colaboraron 2 veces, pero por alguna razón MAC ya no quiso o ya no ha colaborado con otros influencers a pesar del éxito de las colecciones con Patrick Star. Puede ser por esto que le pasó a Morphe, que luego tienen que cancelar, luego pues si algo sucede con el influencer que lo cancelan y luego termina cancelada la marca, y bueno, así son las cosas en este momento, pero sí subestimaron, yo creo, el poder que tienen los influencers, aunque no es tanto eso. También siento que llegaron muy tarde a algunas tendencias, como por ejemplo la fiebre de los labiales líquidos comenzó en el 2015 y MAC hasta el 2017 lanzó labiales líquidos, que por cierto la fórmula de los labiales líquidos de MAC no es muy buena en mi opinión. Lo mismo que las paletas de sombras, ellos estaban súper enfocados en las sombras individuales y de hecho siguen muy enfocados en eso, y como que no se subieron tanto al tren de las paletas de sombras, que es todavía muy fuerte. O sea, sí lo han hecho un poco tarde y no tan icónico como por ejemplo Anastasia Beverly Hills. Y luego si le sumamos la colaboración por ejemplo con Sims, que fue una gran desilusión para la mayoría de las personas, que eran tonos reciclados, de hecho era una paleta reciclada que no tiene nada que ver con Sims, pues se suma como la desilusión. Y también cabe mencionar que la marca está disponible en China, está vendiendo en el mercado chino, y para eso se tienen que realizar pruebas en animales en sus productos, y pues no es libre de crueldad animal. Entonces muchas personas no la consumen por esta razón, entre otras cosas. Pero aquí la pregunta es, ¿ustedes creen que MAC es una marca en declive o no? En mi opinión, diría yo que es una marca que se estancó. Seguramente siguen vendiendo muchísimo, tienen muchos fans, consumidores fieles que regresan por los mismos productos, pero yo siento que tienen tanto potencial, tanto forma de crear cosas diferentes, y simplemente no lo hacen. Es como esa persona o ese muchachito de, no sé, adolescente de 20 años o menos, que tú le ves que puede salir adelante y crear una carrera exitosa o crear algo muy innovador, y simplemente como que le da flojera. Así siento a MAC, como que no quiere salir de lo mismo. Por ejemplo, las colaboraciones que hace, ya sea con películas o con celebridades, lo que sea, son siempre los mismos colores de labiales, sí, los más vendidos y eso, pero pudieran traer un tanto más de innovación, y tal vez no quieren invertir en eso. O sea, como las ganancias que están teniendo pues se las gastan, se puede decir, en vez de reinvertirlas en sacar más tecnología en el maquillaje, crear cosas más creativas. Ahorita que me estoy aplicando el labial de Rosy, me acordé de algo, que sí han colaborado con otros influencers y maquillistas profesionales alrededor del mundo, pero solamente les dan la oportunidad de crear un labial, que es las colaboraciones que más normalmente hacen, y creo que cada año, pero hasta esas las subestiman, porque ya sabemos lo que pasó con el labial de Rosy, que se agotó y que mucha gente se quedó con ganas, y hasta este momento quisieran tener la oportunidad de comprarlo, lo cual hasta donde sé ya no es posible. Entonces me gustaría que esta marca hiciera cosas diferentes. Definitivamente no creo que esté fracasando ni que vaya a quebrar, y tampoco le deseo eso para nada, ya que, como les digo, es un clásico del maquillaje, pero que sí me gustaría ver resurgir y que esté otra vez en la cima, y sobre todo que las regulaciones en China ya no exijan las pruebas en animales, para que por fin
esta marca en particular pueda ser libre de crueldad. Muchísimas gracias por haber visto este video. Déjenme en los comentarios, por favor, qué han probado de la marca, cuáles son sus productos favoritos, qué opinan, si está en declive, si no, todo. Me encantaría leerlo. También no olviden compartir este video con alguien que le gusta esto tan divertido del maquillaje y nos vemos muy pronto en uno próximo. No se olviden de like. Adiós.